¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, chicas y chicos. ¿Pueden ver mi material? ¿Se ven las diapositivas? Hola Andrea, hola Gwendolyn, hola Kevin. Ya, gracias. Entonces, empezamos la clase del día de hoy. Hoy día vamos a trabajar un montón, ya vamos a trabajar un montón. Vamos a hablar de las grandes culturas, ¿no? Que son cuna de la civilización occidental, Grecia, Roma, ¿no? Y después vamos a hablar de buena parte de la Edad Media, ¿ya? De buena parte de la Edad Media, ¿ya? Hola Gwendolyn, hola Kevin, hola a todos, ¿ya? Y todas. Entonces empezamos la clase del día de hoy. Vamos a empezar hablando de la cuna de la civilización occidental, ¿no? Grecia, Grecia. ¿Cómo está ubicada Grecia, ya? En el punto 1, ¿ya? En el punto 1. Hola Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? En el punto 1 es la Grecia pues peninsular, es la Grecia continental, es la Grecia que se ubica sobre todo en buena parte de Europa Oriental, ¿ya? Entonces acá se van a ubicar las polis más importantes, Atenas, Esparta, se ubican acá, ¿ya? Ahora, en la zona de la Grecia insular, ¿ya? En la zona de la Grecia insular, es la zona de la Grecia del mar Egeo. Está conformada por 800.000 islas, ¿ya? Pero la isla más importante es la isla de Creta, ¿ya? Acá vamos a tener pues al Palacio de Nosos como resto arqueológico súper importante de la civilización cretense. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Marco, ¿no? Ya. Y en el punto 3, ¿ya? Que dice Asia Menor, en el punto 3 que dice Asia Menor, vamos a tener a las polis de Mileto, ¿ya? Acá está Mileto, el primer filósofo de la historia, Tales, ¿no? De Mileto, ¿no? Fue de la zona de Mileto. Entonces, la filosofía nace en Mileto, ¿ya? Entonces, esta es la zona de la Grecia jónica, que está ubicada buena parte en la actual Turquía, ¿ya? En Turquía. Y por último nos vamos al punto 4. En el punto 4 vamos a ver pues a la Magna Grecia, ¿ya? La Magna Grecia son pues colonias que van a establecer los griegos en el sur de Italia, ¿ya? Entonces, ¿ya? Toda la cultura griega está sentada sobre una gran península y esta gran península es la península de los Balcanes, ¿ya? La península de los Balcanes, es una gran península, ¿ya? Ahora, por supuesto que los griegos, ¿no? Están conformados por un montón de polis, ¿no? Ciudades-estado, ¿ya? Y a los griegos, pues, les debemos el concepto de democracia, ¿no? Democracia significa gobierno del pueblo, ¿no? Gobierno del pueblo. Los griegos inventan la democracia, pero la democracia de los griegos era bastante limitada, muy diferente al concepto de democracia que tenemos hoy en día nosotros, ¿ya? Después, en cuanto a la filosofía, como les mencionaba hace un ratito, el primer filósofo, Tales de Mileto, ¿no? Es de Grecia, ¿no? Es griego, ¿no? De Mileto. La lógica, ¿no? Si A, entonces B, ¿no? Si P, entonces Q. Eso seguro ya lo han visto en aritmética, ¿no? Las tablas de tautología, ¿no? Toda esta lógica, ¿no? La crean los griegos. La estética, esta idea, ¿no? De qué cosa es bonito, qué cosa es agradable, ¿no? Para los griegos, lo estético era lo bonito, lo bello, lo armónico, ¿ya? Y para los griegos era importante, ¿no? Que algo sea bonito, que algo sea bello, porque algo bonito nos inspira buenos sentimientos. Y esos buenos sentimientos, esa bondad, ¿no? Nos acerca a Dios. Los géneros literarios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Homero, ¿no? Con su Odisea y su Ilíada, ¿no? La dramaturgia, el teatro, pues lo inventan los griegos, ¿no? También,
¿no? Los griegos, para hacer catarsis, para purificar el alma, por así decirlo, inventan pues el teatro, ¿no? En donde uno asiste y uno se conmueve, ¿no? Y empieza a llorar, ¿no? Y así hace la catarsis, ¿no? La dramaturgia la crean los griegos. La oratoria era súper importante para los griegos que hacían política, llevar un curso de oratoria, ¿ya? Para poder expresarse en público. Los juegos panhelénicos, a ver, ¿qué cosas son los juegos panhelénicos? ¿Cuál es el sinónimo de los juegos panhelénicos? ¿Qué dicen? Los juegos panhelénicos son las Olimpiadas, ¿ya? Las Olimpiadas. Esos son los juegos panhelénicos, ¿ya? Pan es prefijo todo, helénicos viene de heleno, ¿no? Todos los griegos se consideraban que descendían de uno de sus míticos fundadores, Heleno, ¿ya? Entonces, son juegos en donde va a participar, pues, todos los habitantes de Grecia en honor a Zeus, ¿ya? En honor a Zeus. Entonces, en estos juegos se practicaba la jabalina, ¿no? Las carreras, ¿no? O sea, las maratones, ¿no? Etcétera. Y el método científico, ¿no? Observación del fenómeno, hipótesis, ¿no? Después uno pasa a la contrastación, ¿no? De fuentes, ¿no? Y uno llega a sus conclusiones, ¿no? Si es verdad o mentira, ¿no? Lo que me dice mi fuente en el caso del historiador. Ahora, en cuanto a los periodos históricos, vamos a ver que la historia de Grecia se divide en dos. En una época de la civilización prehelénica, ¿no? La civilización prehelénica hace alusión a los primeros habitantes, ya que van a acentuarse en esta zona, ¿ya? Vamos a hablar de la civilización cretense o minoica, ¿ya? Cretense o minoica, ¿ya? O minoica. Cretense o minoica. La civilización cretense o minoica, ¿ya? Se asienta acá, en esta isla de Creta, ¿ya? Eh, Según este mito, ¿no? Zeus va a raptar a Europa, ¿no? Y Europa se va a sentar acá, en la isla de Creta, ¿no? Europa es una mujer, según este mito, ¿no? Y así es como empiezan a poblar, ¿no? Esta zona, ¿no? ¿Ya? Esta zona de Creta. Entonces, en Creta, ¿ya? Va a existir el Palacio de Nosos, que es súper importante, es un palacio de 2 plantas que ya contaba con un sistema de agua, desagüe, alcantarillado, ¿ya? Entonces, Nosos fue súper importante. eh, Tenían pues una especie de culto hacia los toros, practicaban la corrida de toros, ¿ya? Porque para los cretenses los toros estaban asociados a la fertilidad, ¿ya? Entonces, la civilización cretense-minoica se cree que fue una civilización súper culta, ¿ya? Que no hacía la guerra. ¿Por qué? Porque no se han encontrado murallas, ¿ya? Alrededor de su isla. Y al parecer, ¿no? Los cretenses o minoicos se dedicaban a la talasocracia, que es una especie de comercio marítimo. Entonces, esta especie de comercio marítimo, ¿ya? Va a ser pues que la civilización cretense, ¿no? O minoica reciba pues noticias de todos lados, porque a través de los barcos llegan las noticias. Y Creta, si se dan cuenta, está ubicada en una posición estratégica bien importante, ¿no? O sea, en Creta, ¿no? De Creta, acá está Europa Oriental, ¿no? Acá está el Asia Menor, ¿no? Y si bajamos un poquito más al sur, ¿ya? Nos vamos a encontrar con el norte del África, ¿no? Por acá, ¿no? Por acá, con el norte del África. Entonces, Creta está bien ubicada. Entonces, su chamba, ¿no? Es el comercio marítimo, son comerciantes, ¿ya? Ahora, todo esto acaba cuando llegan los aqueos, ¿ya? Llegan los aqueos con armas de bronce, con espadas de bronce, escudos de bronce, todo de bronce. Entonces es así como van a someter a los pobladores, pues, cretenses o minoicos, ¿ya? Ellos que no hacen la guerra, obviamente al toque caen frente a los micénicos o aqueos. Y así vamos a hablar de la civilización micénica o aquea, ¿ya? Micénica o aquea. Según la civilización micénica o aquea es una civilización, ¿no? Que va a fusionar ambas culturas. Fusiona la cultura micénica
o aquea con la cultura cretense o minoica, ¿ya? Y producto de esa fusión, ¿no? Es que van a sacar un sistema de escritura lineal B, ¿ya? Sistema de escritura lineal B. ¿Ya? Este sistema de escritura lineal B sí ha sido descifrado, ¿ya? Entonces, en la civilización micénica o aquea es que se va a producir la guerra de Troya, ¿ya? Según Herodoto, ¿no? Según Herodoto, la guerra de... Según Herodoto, ¿qué hablo? Según Homero, la guerra de Troya se da por amor. ¿Ustedes creen que se da por amor o se da por otra cosa? ¿No? ¿Por qué se da la guerra de Troya? ¿Qué opinan? Claro, o sea, según Homero, ¿no? Homero dice que fue por amor, ¿no? Que fue porque Paris se raptó a Helena, que era la esposa de Agamenón, ¿no? Y por eso es que Agamenón, furioso, ¿no? Les declara la guerra, pues, a Troya, ¿no? Y esta guerra dura como 10 años, ¿no? Según Homero, que fue por amor, pero según los científicos, no fue por amor, ¿no? Claro, Gwendolyn, este, por supuesto, en este caso, ¿no? De la guerra de Troya, ¿no? De la guerra de Troya, se cree, ¿no? Que en realidad esta guerra fue por esto, por recursos, ¿no? Por recursos. Porque la zona de Troya era como que la puerta, las entradas al Asia Menor, ¿no? Era una zona pues rica en metales preciosos, ¿ya? En oro, plata, ¿ya? Entonces, por eso es que le echan el ojo a Troya y se da esta guerra, ¿ya? Entonces, esta época de la civilización micénica o aquea, ¿no? Es una época en donde coexisten, ¿no? La urbe, la gente vive en la urbe, ¿ya? Pero van a llegar nuevos invasores, sobre todo los dorios, ¿ya? Se dice que los dorios, ¿no? Son em, los ascendientes de los futuros espartanos. O sea, los espartanos descienden de los dorios, ¿ya? Y los dorios son una tribu de origen indoeuropea que va a llegar con hierro, y el hierro es mucho más fuerte que el bronce. Llegan con espadas de hierro, caballos de guerra, ya todo, em, perdón, escudos de hierro, todo de hierro, ¿ya? Entonces así es como conquistan a sus a, a los micénicos o aqueos, ¿ya? También en esta época llegan los jonios, ¿ya? Llegan los jonios. Se supone que los atenienses creen que descienden de los jonios, ¿ya? Pero obviamente los más bravos, ¿no? ¿Ya? Los que llegan y destrozan todo son los dorios, ¿ya? Los dorios, los ancestros de los espartanos. Entonces llegan los dorios y destruyen las ciudades micénicas. ¿Ya? Destruyen todas las ciudades micénicas, arrasan con todo, queman todo y se pierde durante buen tiempo este sistema de escritura lineal B. Y la gente aterrada, ¿no? De pánico por los dorios es que se refugia en el campo. La gente se refugia en el campo, abandona pues la ciudad de Micenas, ¿no? Se refugia en el campo y la vida se traslada al campo en esta época, ¿ya? Y así es como vamos a hablar de la época de la civilización helénica, ¿no? Vamos a hablar del periodo oscuro. Se le llama oscuro porque no existe mucha fuente histórica al respecto, no se sabe qué pasó, ¿no? Eh, las pocas certezas, ¿no? De las que se tienen en esta época es que, en primer lugar, ¿no? Los dorios destrozan las ciudades micénicas, se pierde la cultura, la escritura lineal B, la gente de miedo a los dorios se refugia en el campo y esta es una época de guerras, ¿no? Todo el mundo se pelea con todo el mundo, los dorios se pelean con los jonios, todo el mundo se pelea porque están en proceso de asentamiento, ¿ya? Hay pleito, ¿no? Por quién se establece en qué zona, ¿ya? En esta época. Entonces, la vida se ruraliza, ¿no? La gente empieza a vivir en el campo, de miedo a los dorios, ¿ya? Y se dice que los dorios, cuando destruyen a la civilización micénica, ¿no? Agarran a los sobrevivientes, a los micénicos, ¿no? Y los van a convertir en sus esclavos. Y esos esclavos van a ser los futuros hilotas, ¿no? Los hilotas van a ser los esclavos en el mundo espartano. Y ahora vamos a hablar del arcaico
el arcaico es un periodo, pues, formativo, ¿ya? En donde se forman, se gestan las polis griegas, ¿ya? ¿Ya? Todo empieza a formarse, ¿no? Aparecen las polis griegas. ¿Qué cosas son las polis? ¿Qué son las polis? Las ciudades. Ya, muy bien, va por ahí. Muy bien, Ángelo, muy bien, Andrea, ciudades-estado, ¿no? Ciudades-estado, ¿ya? Las polis son ciudades-estado, Gwendolyn son ciudades-estado, ya por ahí, ¿no? Ciudades-estado, ya vas por ahí. Ciudades-estado autónomas, independientes, ¿ya? Esas son las polis, ¿ya? Los griegos se consideraban a sí mismos, ¿no? Como griegos, ¿no? A pesar que vivían en ciudades, estado diferentes, en polis diferentes, autónomas, ¿no? Todos se consideraban griegos porque creían que pertenecían a una misma cultura, ¿no? Que tenían el mismo culto a los dioses del Olimpo, ¿no? Adoraban a Zeus, ¿no? Por eso en su honor, ¿no? Hacían estas olimpiadas, ¿no? En honor a su dios de dioses, ¿ya? Entonces, había algo que los unía, ¿ya? ¿Ya? Esta idea de cultura, lengua, todos hablaban griego, ¿no? Tenían las mismas tradiciones, entonces todos se consideraban a sí mismos como griegos, a pesar de las diferencias, ¿no? Porque, por ejemplo, en Atenas y Esparta había mucho problema, ¿no? Mucho pleito, siempre, siempre, siempre. Y estas polis van a contar con ágoras, con plazas públicas, ¿ya? Sobre todo en Atenas, en donde iban pues los filósofos, los historiadores, los políticos, ¿no? A hablar de todo un poco, ¿ya? A las ágoras, las plazas públicas, ¿ya? Y también dentro de las polis existían las acrópolis. Las acrópolis servían de residencia para los altos funcionarios griegos y también en las acrópolis se acostumbraba a construir templos en honor al dios patrón de cada polis. Por ejemplo, dentro de la acrópolis, ¿no? de Atenas, se erigirá pues un templo en honor a Atenea, la diosa patrona de los atenienses, esta diosa de la sabiduría, ¿ya? Y esta época arcaica, ¿ya? Si se dan cuenta, la vida, ¿no? se retoma otra vez a la ciudad, ¿no? La gente otra vez empieza a vivir en la urbe, en la poli, en el ámbito urbano, ¿ya? Y empiezan a crecer los griegos, empiezan a crecer. Entonces va a llegar un momento en que ya no hay espacio para todos y los griegos se van a ver obligados a colonizar nuevos territorios. Y estas colonizaciones lo único que van a generar es el crecimiento de Grecia. Grecia va a crecer, va a extender, ¿no? sus fronteras, ¿ya? Y también esta colonización va a generar un intercambio cultural con los fenicios, con los etruscos, con los latinos, genera todo este intercambio cultural, ¿ya? Y desde allí existe el término metrópoli, ¿no? Metrópoli, ¿no? Que nos recuerda, ¿no? La metrópoli, ¿no? Es la ciudad madre, ¿no? Y la colonia, ¿no? Es eh, como la periferia, ¿no? Como un anexo. Y ahora vamos a hablar de la Grecia clásica, ¿ya? La Grecia clásica es una época de esplendor cultural, es una época de máximo apogeo para los griegos, ¿ya? Es una época en donde van a brillar las dos polis más importantes, ¿no? de todo Grecia, Atenas, ¿no? y Esparta. Atenas va a brillar porque en la época clásica ellos crean la democracia, ¿ya? Crean la democracia. Em, en la época clásica aparecen los grandes filósofos, ¿no? Platón, Sócrates y Aristóteles, ¿no? ¿Ya? Aparecen los grandes sistemas filosóficos en la Grecia clásica, ¿ya? En la Grecia clásica aparecen grandes escultores, ¿no? ¿Ya? Pero así como es una época de esplendor cultural, también es una época de grandes pleitos, grandes conflictos, ¿ya? Esta es una época en donde se van a producir dos guerras súper importantes, ¿ya? Uno, las guerras médicas, ¿no? ¿Ya? Que es un conflicto. A ver, las guerras médicas, ¿quiénes se enfrentan en las guerras médicas? ¿Qué dicen?
las guerras médicas. ¿Quiénes se enfrentan? No son las guerras contra los médicos, ¿ah? Miren, en las guerras médicas se van a enfrentar los griegos versus los medas, ¿no? Los medas era el nombre con el que los griegos conocían a los persas, ¿ya? Son las guerras de los griegos versus los persas. Entonces es una guerra obviamente externa, ¿no? Y después, la otra guerra que vamos a tener es la guerra del Peloponeso. En la guerra del Peloponeso se van a enfrentar las dos principales polis griegas, Atenas versus Esparta, ¿no? Los atenienses súper cultos, súper refinados, ¿no? Ellos crean la democracia, ¿no? Todo un nuevo sistema de gobierno, ¿no? Destacan el aspecto cultural, en cambio los espartanos van a destacar más por el aspecto militar, ¿no? Son súper militares, los espartanos inventan esa técnica de la falange. Entonces, se enfrentan en las guerras del Peloponeso, ¿ya? Para demostrar quién es hegemónico. Entonces, el periodo clásico, así como es una época de apogeo cultural, es una época de pleitos, es una época de guerras, ¿ya? Y ahora vamos a hablar del periodo helenístico, ¿no? Helenístico o helenismo, ¿ya? Helenismo, helenístico es igual, son sinónimos. En esta época los griegos han quedado tan débiles luego de estas guerras del Peloponeso que van a ser rápidamente conquistados por los macedonios, ¿ya? Y cuando los griegos pasan a formar parte de los macedonios, hay una fusión, un intercambio cultural entre la cultura griega de Occidente y la cultura de Oriente. Entonces hay un mix, ¿ya? Y este mix se le conoce como helenismo, fusión cultural. Y ahora vamos a hablar de las dos principales polis griegas, las polis más importantes. Esparta, ¿no? Los espartanos, ¿no? O espartiatas o lacedemonios, ¿ya? Espartanos, espartiatas o lacedemonios se creen que descienden de los dorios, ¿ya? De estos salvajes que llegaron con el hierro y destruyeron a la civilización micénica, ¿ya? Entonces, los espartanos, ¿ya? Se van a ubicar en la península del Peloponeso, ¿ya? Que es una pequeña península, ¿ya? Y los espartanos van a dedicarse principalmente a la actividad agropecuaria. Los espartanos son dueños de grandes extensiones de tierra, de grandes latifundios, son gente muy rica. Entonces, los que gobiernan, ¿no? Dentro del mundo espartano son pues los aristócratas. Ellos son los que gobiernan, ¿ya? Dentro de la organización social de los espartanos vamos a tener a los homoyoi, ¿no? Homo-yoi. Homo es igual, yoi es yo, el que es igual que yo, ¿no? ¿Quién es ciudadano, ¿no? En el mundo espartano, solamente ciudadano, un hijo, ¿no? De padre y madre espartana, de comprobado origen dorio, ¿ya? Entonces, y para ser considerado ciudadano en esta época tienes que ser hombre, ¿no? Las mujeres no son ciudadanas, ¿ya? En el mundo espartano. La educación que se daba en el mundo espartano era súper rígida. Los niños podían estar bajo el cuidado de su madre solo hasta los 7 años. A partir de los 7 años iban a recibir una educación ya militar, en donde les hacían hacer un montón de ejercicio físico, los hacían andar descalzos, con poca ropa, para que se acostumbren al frío, ¿ya? Y a los 30 años, los espartanos, ¿no? Tenían ya que haberse casado, los hombres, ¿no? Y las mujeres se casaban a los 18. Las mujeres en el mundo espartano sí recibían cierta educación, ¿ya? Y podían administrar sus bienes si enviudaban, pero tampoco era pues que tenían libertad, ¿no? Entonces, ya, los homoyoi, ¿no? Eh, o espartanos, o espartiatas, o lacedemonios, ¿no? Son los ciudadanos, son los únicos que tienen derecho a participar en política, a hacer política. El resto no, el resto no. Después, ya, vamos a tener a los periecos, ¿ya? A los periecos vienen de periferia, ¿no? Significa, son los extranjeros, los que vienen de afuera, ¿no? Los extranjeros son gente libre, ¿no? Puedes tener tu negocio en Esparta, no hay ningún problema, pero jamás van a ser espartanos. ¿Por qué? Porque
no son hijos de padre y madre espartano, ¿no? Entonces jamás van a tener pues derechos, ¿no? Como si los tiene un espartano. Los ilotas son los esclavos, ¿no? Y los esclavos en el mundo espartano pueden ser propiedad del Estado, ¿no? Y el Estado pasa a redistribuir los esclavos, o también, y se cree que estos esclavos descienden de los micénicos, ¿no? Los micénicos que fueron capturados por los dorios, ¿ya? Por los dorios. ¿Ya? Entonces, esto era el mundo espartano. El Licurgo va a ser pues su legislador. Se cree que Licurgo crea todo el sistema de gobierno espartano. Los espartanos se gobernaban mediante una diarquía, ¿no? Dos reyes, ¿no? Uno que veía el aspecto religioso y otro el aspecto político. Y estos reyes eran pues podían, ¿no? Quedarse toda la vida en el poder, ¿no? Podía darse el caso, aunque siempre estaban siendo fiscalizados, ¿ya? A ver qué tal se estaban comportando, ¿no? Pero ahí los que gobernaban, ¿no? Eran pues una aristocracia, ¿no? La aristocracia espartana, los dueños de grandes latifundios, gente muy rica, ¿ya? Y otra cosa curiosa de los espartanos es que ellos tenían la costumbre, ¿no? De que cuando un niño nacía, ¿no? Se fijaban, ¿no? Si el niño nacía sano, lo dejaban vivir, pero si el niño nacía enfermo, lo tiraban del monte Tayeto, ¿no? ¿Por qué? Porque según la costumbre espartana, un niño enfermo no servía para la guerra, ¿ya? Y si se dejaba vivir a un niño enfermo, de grande, ¿no? Ese niño enfermo, ¿no? Iba a tener hijos y esos hijos probablemente iban a salir enfermos, ¿no? Entonces, por eso en el mundo espartano tiraban a los recién nacidos que nacían con algún tipo de malformación, con pie plano, algún tipo de enfermedad, lo tiraban del monte Tayeto. Era una costumbre espartana. Y ahora vamos a hablar de los atenienses, ¿no? Los atenienses creen, pues, ¿no? Que descienden de los jonios, ¿ya? De los jonios, esta tribu indoeuropea, ¿no? Entonces, los atenienses, ¿no? Se les llama también eupátridas. Eupátrida significa el de buen linaje, ¿ya? Los atenienses se van a instalar en una pequeña península, la península del Ática, y los atenienses se van a dedicar principalmente al comercio marítimo, por así decirlo, aunque también existen grandes señores terratenientes también en Atenas, ¿no? Pero digamos que el fuerte de ellos es el comercio marítimo, ¿ya? Ese es el fuerte de los atenienses. Ahora, los atenienses son famosos porque ellos crean la democracia, ¿no? Democracia viene de demos, pueblo, cracia, kratos, gobierno, el gobierno del pueblo. Se cree que Clístenes fue el padre de la democracia, porque Clístenes hablaba de la isonomía, de la igualdad, que debía existir entre todos los ciudadanos atenienses, ¿no? Entonces, según este principio, ¿no? Clístenes va a querer que todo el mundo participe en política. Entonces, por eso es que decide, ¿no? Distribuir Atenas, ¿no? En 10 tribus y que cada tribu elija a sus representantes, ¿ya? Elija pues a sus arcontes, que son una especie de ministros, ¿no? Elija a quienes van a formar pues la bulé, ¿no? Una especie de asamblea, ¿no? Etcétera. Entonces, los atenienses, ¿no? Tenían esta idea, ¿no? Que todo el mundo participe en política, pero por supuesto, cuando hablaban de todo el mundo, ¿no? Hablaban obviamente solo de los ciudadanos atenienses, ¿no? Solo de los ciudadanos atenienses, ¿ya? Y los ciudadanos atenienses, ¿no? Eran conocidos como atenienses, eupátridas, los de buen linaje, ¿no? Tenías que ser hombre, tenías que ser hijo de padre y madre ateniense, ¿no? Que se creía descendían de los jonios. Entonces, cualquiera no era ciudadano. Para los atenienses era un honor hacer política, ¿no? Era un honor poder autogobernarse, ¿ya? Entonces, los atenienses eran los únicos que tenían derechos y podían hacer política. Después vamos a tener a los metecos, a los extranjeros, ¿no? Y los metecos, los extranjeros, ¿no? Por supuesto que no son ciudadanos, ¿no? ¿Por qué? Porque no son atenienses, por ende no tienen ninguna clase de derechos, ¿no? Solo son libres.
Y por último, tenemos a los esclavos. Los esclavos en el mundo ateniense pueden ser privados, ¿no? O sea, cada familia puede tener sus esclavos, como también pueden ser del Estado, ¿no? ¿Ya? Entonces, así era el mundo ateniense y eran bastante rígidos con las mujeres. Las mujeres en el mundo ateniense tenían que estar todo el día metidas en su casa, ¿no? En un espacio especial de la casa que se llamaba el ginocio. Y en el ginocio las mujeres se dedicaban a cocinar, a tejer, a bordar, a cuidar a los hijos, ¿no? Y las mujeres estaban vetadas de la esfera pública, ¿ya? En el mundo ateniense. Entonces, digamos que el mundo ateniense era bastante más conservador, ¿no? Bastante más cerrado, ¿no? Que el mundo espartano, con respecto a la situación de las mujeres en esta época, ¿no? Y ahora vamos a hablar de las guerras médicas, ¿ya? Estas guerras médicas se dan, como ya les comentaba, en la época de la Grecia clásica, ¿no? Son las guerras de los griegos versus los medas o los persas. ¿Cuáles son las causas? El imperio persa se está expandiendo y le ha empezado a echar el ojo a los griegos, porque los persas se han dado cuenta que los griegos son súper ricos, son súper prósperos, ¿no? La Grecia insular, ¿no? Está llena de comercio marítimo, ¿no? O sea, acá hay pues dinero, por así decirlo, ¿no? Eh, la Grecia jónica está llena de abundantes metales preciosos, ¿no? Y la Grecia pues continental, ¿no? Está llena de ganados ovinos, caprinos, ¿no? Vides, aceite de oliva, ¿no? El aceite de oliva era considerado por los antiguos como el oro líquido, ¿ya? Entonces, todo esto van a ambicionar los persas y van a creer que va a ser muy fácil conquistar a los griegos, ¿no? Porque dirán, ah, los griegos pues se la pasan todo el día filosofando, ¿no? Hablando en las ágoras, ¿no? Pensaban que era fácil, ¿no? Según los persas. Entonces los persas empiezan atacando Mileto, ¿no? Que está en la zona de la Grecia jónica, en la zona del Asia Menor. Mileto inmediatamente le pide apoyo al resto de polis. Atenas va a ir en rescate de Mileto, ¿ya? Y van a atacar más bien una ciudad persa, ¿ya? Y Darío I, el rey persa, en venganza, ¿no? Va a ir con todo a atacar a los griegos. Entonces, le van a pedir apoyo los griegos a los espartanos, porque los espartanos son los que más experiencia militar obviamente tenían. Y los espartanos les van a decir, no vamos a apoyarlos porque ahorita estamos en nuestra festividad religiosa, ¿no? Que acabe y hablamos, ¿no? Entonces, al final los atenienses son los que se enfrentan, ¿no? Prácticamente frente a los medas, a los persas, ¿no? Y en la batalla, ¿no? De las playas del Maratón, es en donde pues Milciades, gran estratega, gran general ateniense, ¿no? Contra todo pronóstico, va a acabar con las tropas persas, ¿no? Y se dice, ¿no? Que le dan el encargo a Filipides, ¿no? Para que corra, ¿no? Y vaya a dar la buena nueva a los atenienses. Entonces se dice que Filipides corre kilómetros desde Maratón hasta Atenas. Y cuando llega, Filipides grita, ¿no? Atenienses, hemos vencido. Y se desmaya y muere, ¿no? Y en honor a él, ¿no? Es que empiezan a darse las maratones, ¿no? En las Olimpiadas, ¿ya? Entonces, los medas tercos, ¿no? Regresan años después, ¿ya? Esta vez ya con Jerjes a la cabeza, ¿no? Y van a volver a tratar de conquistar a los griegos, ¿no? No sé si han visto la película 300. ¿Han visto 300? ¿Han visto? Es del año 2007. La película 300 está contextualizada, ¿no? En la Segunda Guerra Médica, ¿no? Ahí van a ver pues a Leónidas, ¿no? Junto con sus 300, ¿no? Espartanos fieles, ¿no? Que le acompañan pues hasta el último, ¿no? Para enfrentarse a los persas, ¿no? Hoy se sabe que en realidad eran más de 300, ¿no? La gente que acompañaba a Leónidas, ¿no? Que prácticamente se inmolan, ¿no? Con él en las Termópilas para tratar de impedir que los persas entren, ¿no? Y saqueen las polis griegas, ¿no? Tenían miedo que saquen Esparta, que saquen Atenas, ¿no?
Al final lo único que se gana es tiempo, ¿ya? Porque mientras Leónidas se enfrentaba a los persas, los atenienses van a armar rápidamente una flota, ¿no? Para atacarlos, ¿no? Vía marítima, ¿no? A los persas, ¿ya? Y finalmente, ¿no? Gracias a Temístocles, ¿no? Un gran estratega ateniense, se logra derrotar, ¿no? A estos persas, ¿no? Luego que ya se había inmolado, ¿no? Leónidas con sus hombres, ¿no? En esta época era muy común que los espartanos vayan a la guerra, ¿no? Cada señor espartano iba con bastantes hilotas, con bastantes esclavos para que los cuiden, ¿ya? ¿Ya? Y los hiplotas, ¿no? Los hiplotas era el término que se utilizaba para acuñar a los soldados, ¿no? En el mundo espartano. Entonces, al final, contra todo pronóstico, ganan los griegos estas guerras médicas, ¿no? Entonces, es una gran victoria para los griegos, ¿ya? Por supuesto, ¿no? Que esta derrota de los persas va a ser el inicio del fin para ellos, el inicio de su decadencia. Y en cuanto a el mundo ateniense, los atenienses en esta época van a destacar sobre todo durante el gobierno del siglo de Pericles, ¿no? Se le llama siglo de Pericles porque Pericles va a ser un arconte que se va a quedar en el gobierno más de 20 años. Y durante su época, él va a dedicarse a reconstruir Atenas, ¿ya? Porque Atenas, desgraciadamente, fue quemada, incendiada, ¿no? Destruida por los persas durante las guerras médicas. Entonces, la chamba de Pericles es reconstruir Atenas, embellecer Atenas. Y para eso es que manda hacer el Partenón, ¿no? En honor a Atenas. Y es más, le encomienda al mismísimo Fidias, ¿no? El más grande de los escultores de la Grecia clásica, para que haga las esculturas que están dentro de este templo en honor a Atenea, la diosa de la sabiduría. Entonces, a Pericles se lo conoce como el consolidador, el que consolida la democracia, porque Pericles va a querer que aún más los griegos participen de manera masiva en política, ¿ya? Entonces, para eso empieza a dar leyes en donde a los funcionarios, ¿no? Griegos se les empieza a dar una paga, ¿no? Una paga, para que así todo el mundo participe en política y no solamente la gente rica, ¿ya? ¿Ya? Entonces, Atenas, ¿no? Brilla, ¿no? En cuanto al aspecto intelectual, ¿no? Brilla en cuanto al aspecto cultural, ¿no? Atenas va a ser la ciudad. Y esto no le va a gustar nada a los espartanos, ¿no? No le va a gustar nada este protagonismo, este brillo que está teniendo Atenas, ¿ya? Siempre los espartanos y los atenienses nunca se han llevado bien, pero digamos que en esta época los espartanos van a estar más envidiosos, ¿no? Que de costumbre respecto de los atenienses, ¿ya? Y esto va a acabar, pues, desembocando en otra guerra, ¿no? En la guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso, como les comentaba, prácticamente es una guerra civil, es una guerra interna que enfrenta griegos versus griegos, ¿no? Enfrenta a las polis más importantes, ¿no? Enfrenta a dos bandos, el bando de los atenienses versus el bando de los espartanos, ¿ya? Estas es las guerras del Peloponeso, por ver quién es el mejor, cuál es la mejor polis, quién es la polis hegemónica, quién manda, ¿no? ¿Ya? Entonces, los espartanos, ¿no? Van a atacar a los atenienses bajo pretexto que los atenienses se están metiendo en la política comercial de Corinto y Corinto era aliada de toda la vida de los espartanos. Con este pretexto es que los espartanos le dan pues golpe de estado, ¿qué hablo? Es que atacan a los atenienses, ¿ya? Los atacan, ¿ya? Y se van a aprovechar de que una peste va a azotar a Atenas. No se sabe qué enfermedad era, ¿no? Se cree que puede haber sido tifus, ¿no? Entonces, la gente en Atenas, ¿no? Va a morir. Y Pericles también, ¿no? Enferma y muere, ¿ya? De esta enfermedad. Entonces, ya sin Arconte, los atenienses se van a quedar desprotegidos frente a los espartanos y los espartanos van a aprovechar, ¿no? Para destruir a los atenienses, ¿ya?
los espartanos van a hacer de todo, ¿ya? Contra los atenienses, incluso van a tratar, ¿no? Los espartanos de transar políticamente con todas las polis que eran aliadas de los atenienses para que en medio de la batalla se les volteen, ¿no? Los traicionen y dejen prácticamente Atenas sola, ¿ya? Frente a los espartanos, ¿ya? Y para darles ya el tiro de gracia, los espartanos incluso llegan a transar políticamente con con sus ex enemigos, con los medas, con los persas, todo con el objetivo de destruir pues a los atenienses, ¿no? Y al final lo logran, ¿no? Pero es una victoria pírrica. Aparentemente esta guerra la han ganado los espartanos, ¿no? Aparentemente, ¿ya? Aparentemente. Aparentemente esta guerra la ganan los espartanos, ¿no? Pero es una victoria pírrica porque más es lo que te has desgastado, más es lo que has perdido, ¿no? Que no parece que hubieras ganado, ¿no? Si se dan cuenta, luego de tantos años de guerra, las polis, ¿ya? Han quedado tan débiles, tan pero tan débiles, que están pues a expensas, ¿no? De cualquier invasor extranjero. Han quedado súper debilitadas luego de esta guerra civil. Y de esto se da cuenta pues Filipo II, el rey de Macedonia. Entonces Macedonia, ¿no? Va a aprovecharse de la debilidad de las polis griegas para anexarlas, ¿no? Y hacer que formen parte, ¿no? De su imperio. Y así es como vamos a hablar de la Grecia, ¿no? Macedónica, ¿no? ¿Ya? Esta es una época de fusión cultural, ya les comentaba, ¿no? En donde se fusiona la cultura griega, ¿no? La cultura de Occidente, ¿no? Con la cultura de Oriente, ¿no? Entonces, producto de esta fusión, ¿no? Es que se conoce, ¿no? Esta época como periodo helenístico, helenismo, ¿no? Fusión cultural, ¿no? Ese choque de dos mundos y aparecen nuevos dioses, ¿no? Fusionados, ¿no? Se fusionan dioses egipcios con dioses griegos, aparecen nuevos dioses, ¿no? Unas cosas así bien raras, ¿no? Incluso em, Alejandro Magno, el hijo de Filipo II, cuando llega al poder, ¿no? Alejandro Magno va a decir, ¿qué democracia ni qué democracia, ¿no? Que eso no existe acá, ¿no? Acá solamente existe el emperador, ¿no? A las justas escucharé a mi consejo, ¿no? Mi consejo imperial y nada más, ¿no? Nada que democracia, gobierno del pueblo, nada. Entonces, mandan a volar, ¿no? El sistema democrático que habían creado los atenienses. Entonces, cambia, ¿no? Cambia eh, el mundo para los griegos en esta época, ¿ya? Entonces, a la muerte de Filipo II, le va a seguir, pues, su hijo, Alejandro Magno, y Alejandro Magno va a ser el más grande conquistador de todo el mundo antiguo, ¿no? Alejandro Magno va a conquistar Egipto, va a conquistar Persia, va a llegar hasta la China, va a llegar hasta la India, ¿no? Solo que cuando estaba en la India, sus generales ya no lo quisieron seguir acompañando y Alejandro Magno se vio obligado a regresar, ¿no? A regresar. Al final enferma, ¿no? Y muere a los 30 años, al parecer de malaria. Como muere sin dejar hijos, va a estallar una guerra de sucesión entre sus generales. Y luego de años de guerras, a Ptolomeo, ¿ya? A Ptolomeo le va a tocar Egipto, ¿no? A Ptolomeo. Y Ptolomeo va a fundar la dinastía ptolomaica, ¿no? Que es la última dinastía, ¿no? De Egipto. Y de allí proviene Cleopatra VII, ¿ya? Cleopatra VII, la última reina de Egipto, es de origen macedónico, no egipcio, ¿no? Si se dan cuenta, ¿ya? Entonces, esta es la época, ¿no? Ahora, las grandes conquistas, ¿no? Del Imperio Macedónico se dieron gracias a esta técnica de la falange, ¿no? ¿No? Que era agarrar, pues, columnas, ¿no? De soldados, ¿no? Con una especie de lanzas en posición perpendicular, ¿no? Y así iban y atacaban a los enemigos, ¿no? Entonces, Alejandro Magno fue un gran conquistador.
Y él tuvo la costumbre de casarse con las princesas de cada reino, ¿ya? Para generar lazos de sangre, de familia, y así evitar, ¿no?, que estos reinos conquistados se le levanten, ¿no? Y ahora vamos a hablar de Roma, ¿ya? Vamos a hablar de Roma. Roma es otra gran cultura, ¿no?, de la civilización occidental. Hablar de Roma es hablar sin duda alguna del derecho romano, ¿no?, que nos legaron. Roma, por supuesto, que está asentado en la actual Italia, en Europa, ¿no? ¿No? Roma tiene así forma de bota, ¿ya? Entonces, Roma al inicio, ¿ya?, solamente es la pequeña ciudad, ¿no? Solamente es la pequeña ciudad de Roma. Ahora, no sé si han escuchado hablar de la leyenda de Rómulo y Remo, ¿no? ¿Han escuchado, no?, la leyenda de Rómulo y Remo. Sí, claro, muy bien, Andrea. Según esta leyenda, ¿no?, Misael también, Kevin también, ¿no? Elisa, perdón, Kevin también, ¿no? Según esta leyenda, ¿no?, de Rómulo y Remo, ¿no?, existía un rey, ¿no?, que tenía un malvado hermano. Este malvado hermano, ¿no?, se tumba, ¿no?, del poder a su hermano y empieza a usurpar el trono. Entonces el tío malo, ¿no?, encierra a su sobrina, Rea Silvia, ¿no?, como sacerdotisa de Vesta, para que toda la vida, ¿no?, sea célibe y no tenga hijos, ¿no? Porque si su sobrina tenía hijos, esos hijos podían reclamar más adelante el legítimo trono, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por allí pasaba Marte, ¿no? Perdón, pasaba Ares, ¿no? ¿Ya? Y Ares le echa el ojo a Rea Silvia, ¿ya? Y acaban concibiendo gemelos, ¿no?, que van a ser Rómulo y Remo. Entonces, una vez que Rea Silvia da a luz a estos niños, ¿no?, el malvado tío se entera, ¿no?, y dice, uy, ¿no? O sea, ¿cómo, no? ¿De dónde salieron gemelos, no? Hombres, ¿no? O sea, que podían reclamarle derecho al trono, al tío usurpador. Entonces, el tío usurpador manda a matar a estos niños, pero la persona que iba a hacer esto se arrepiente a último momento, y lo que hace con los dos niños es ponerlos en canastillas, ¿no?, y dejarlos, ¿no?, que naden, ¿no?, en estas canastillas por todo el río, ¿no? Entonces así van a ser encontrados por una loba, y esta loba les va a dar de lactar hasta los 7 años de edad. Y a los 7 años de edad, estos niños van a pasar, pues, a ser cuidados por una pareja, ¿no?, que los adopta. Entonces, cuando ya son grandes, Rómulo y Remo van a derrocar al malvado tío, ¿no? Y Rómulo y Remo empiezan a pelear, ¿no? ¿Ya? Rómulo, ¿no?, quería, ¿no?, que el origen, ¿no?, de esto nuevo que estaban creando sea Roma, ¿no? Remo estaba en contra de esto. Entonces se empiezan a pelear, ¿no? Y deciden, ¿no?, trazar una línea. El que cruce la línea, ¿no?, va a matar al otro. Entonces Remo cruza la línea y Rómulo mata a Remo. Y al final, por eso es que el origen, ¿no?, del mundo, de esta gran cultura, va a ser Roma, ¿no? Roma. Entonces, esta leyenda de Rómulo y Remo explica pues la fundación de Roma, la fundación de Roma. Entonces, vamos a hablar de la monarquía, ¿ya? Vamos a hablar de la monarquía. En la etapa de la monarquía nos vamos a encontrar, pues, a los primeros reyes, ¿no? Existían los reyes y también existía un senado, ¿ya? Existía también un senado, ¿ya? Ahora, estos reyes, ¿ya?, estos reyes van a dividirse en dos dinastías. Uno es la dinastía latina, ¿no?, y la otra dinastía es la etrusca, ¿no? La dinastía latina es una dinastía de donde no se tiene mucho vestigio histórico, no hay mucha fuente que contraste que estos que ya, gracias, señorita Angélica, ¿no? La señorita Angélica dice que en 5 minutos es su receso. Ya, entonces, em,
esta dinastía latina, ¿no? No se sabe si estos reyes existieron o no existieron, pero en esta época obviamente se funda Roma, ¿no? De la dinastía etrusca sí se tiene más fuente histórica que respalde esto, ¿ya? Y los etruscos, los etruscos van a ayudar, ¿no?, a los pobladores originales de la ciudad de Roma a levantar Roma, a construir Roma, ¿no?, a construir su ciudad con ladrillos, a construir grandes sistemas de agua, desagüe, alcantarillado, ¿no? Entonces los etruscos ayudan, ¿no?, a los romanos en eso, ¿ya? Y el último rey etrusco va a ser Tarquino el Soberbio, ¿ya? Tarquino el Soberbio va a ser pues Tarquino el Soberbio se dice que va a ser tan soberbio que va a empezar a pisotear el Senado, ¿ya? Empieza a pasar por la cabeza del Senado. ¿Y quiénes eran los senadores? Eran los patricios, eran gente rica, grandes latifundistas, ¿no? Gente con mucho poder. Entonces, esto no le va a gustar a los senadores, ¿no?, a los patricios, y van a bajarse a Tarquino el Soberbio del poder, y se elimina la monarquía y se funda la república. Ahora, la República Romana sí dura como 500 años, casi medio milenio, si se dan cuenta, ¿no? ¿Ya? Dura un montón de tiempo la República Romana, ¿ya? Y se dice que desde allí los romanos no podían escuchar ni de broma la palabra rey, o les daba un ataque, ¿no? Entonces, la República dura bastante tiempo, y vamos a hablar a grosso modo de la organización de los romanos. A la cabeza estaban, por supuesto, los patricios, ¿no?, que eran estos señores ricos, dueños de grandes extensiones de tierras, latifundistas, ¿no?, súper poderosos. La mayoría de los patricios eran los que al inicio hacían política, eran senadores, ¿no? Los plebeyos, ¿no?, los plebeyos son toda esta gente pobre, ¿no?, que al inicio no tiene ningún derecho, pero conforme los plebeyos exigen derechos, luchan por sus derechos, ¿no?, los plebeyos van a llegar a ser iguales, ¿no?, que un patricio, ¿ya? Producto de las luchas, ¿ya?, de los plebeyos, ¿ya? Entonces, al final, un plebeyo va a acabar siendo igual que un patricio, ¿ya? Pero ese es producto de los cientos de años de enfrentamientos, ¿ya? No se da de la noche a la mañana. Y los clientes, ¿no?, son los protegidos de los patricios, y los esclavos son objetos, mercancías en el mundo romano. Vamos a hablar de la República, ¿no? Durante la época de la República, ¿no? Durante la época de la República, ¿ya? Las asambleas, ¿no?, van a ser conocidas con el nombre de los comicios. En las asambleas se reunían los ciudadanos romanos. Al inicio, obviamente, solamente se reunían patricios, ¿ya? Y en estas asambleas, ¿no?, se elegían a las magistraturas, los principales cargos públicos, los más importantes, ¿no? Conforme los plebeyos van adquiriendo derechos, van a ir formando parte de estos comicios, de estas asambleas públicas, ¿no?, en donde se eligen, ¿no?, a las autoridades, ¿ya? Y también se aprueban o desaprueban las leyes que van a plantear los senadores, ¿no? Entonces, la chamba principal del Senado es elaborar leyes, ¿no?, y tratar de evitar conflictos, guerras, ¿no?, a través de la diplomacia, ¿no? Esa es la chamba del Senado. Ahora, entre los cargos, pues, más importantes de esta época, vamos a tener al cargo de edil, ¿no? El edil es como el alcalde, es como el alcalde de Lima, por así decirlo, ¿no? Es como el alcalde de la municipalidad, ¿ya? Se encarga, ¿no?, de que la ciudad esté bien abastecida, que no falten los productos, ¿no?, que haya un buen suministro de agua, desagüe, alcantarillado, hará obras, construirá teatros, coliseos, ¿no?, arcos del triunfo, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los ediles, ¿ya?, los alcaldes, por así decirlo. Ahora, el dictador, ¿ya?, era bueno, aunque ustedes no lo crean, en el mundo romano, ¿ya? ¿Por qué era bueno el dictador? Porque el dictador era elegido en caso, ¿no?, que Roma corriera peligro. En caso de una guerra, ¿no?, se elegía el dictador. Y el dictador tenía poderes absolutos
durante 6 meses. Pasados 6 meses, el cargo de dictador, ¿no?, se podía renovar, ¿no?, si es que Roma seguía en peligro. Entonces, ser dictador era bueno, aunque ustedes no lo crean, ¿ya? Después vamos a tener a los censores, ¿no? Los censores, por supuesto, son los que censan, los que cuentan a la gente, ¿no? ¿Ya? ¿Cuántos romanos hay, no?, en Judea? ¿Cuántos romanos hay, no?, en la capital, ¿no?, en Roma, etcétera. Censan, cuentan. Los pretores, ¿ya? Los pretores son una especie de gobernadores, ¿no?, de provincia, y también pueden administrar justicia dentro de su jurisdicción, ¿no? Después vamos a tener el cargo de tribuno de la plebe, ¿ya? El cargo de tribuno de la plebe. Este cargo de tribuno de la plebe se va a inventar posteriormente, conforme los plebeyos exijan y exijan derechos, ¿ya? Los tribunos de la plebe van a ver, ¿no?, por la igualdad de derechos, ¿no?, de la plebe, ¿ya? Y por último tenemos el cargo más importante, que es el cargo del cónsul, ¿no? El cónsul es el que está a la cabeza de todo, del Senado, del ejército, de todo, es el que tiene el poder realmente en esta época, ¿ya? Y antes solamente era un cónsul, ¿no? Y ese cónsul era representante de los patricios, pero conforme los plebeyos exigen y exigen derechos, ¿no?, conforme exijan, al final van a ser dos cónsules. Uno va a ser el representante de los patricios y otro va a ser el representante de los plebeyos, ¿no? Entonces, al final van a ser dos cónsules, ¿ya? Y vamos al break, ¿ya? Vamos al break, regresamos, ¿no? 6 y 10. Gracias por su atención. Ya, continuamos con las clases, son 6:10. Entonces, vamos a hablar de los derechos que van a ir adquiriendo los plebeyos a lo largo de todo este tiempo, ¿ya? Vamos a hablar de la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas me va a hablar de la igualdad, ¿no? De la igualdad de un patricio y de un plebeyo, ¿ya? Y los plebeyos van a exigir aún más derechos. Entonces, tiempo después van a exigir que se apruebe esta ley Canuleia, que va a permitir el matrimonio entre patricios y plebeyos. Hasta antes de esta ley Canuleia estaba prohibido, ¿no?, que alguien se case, ¿no?, con alguien que no pertenecía a su mismo grupo social, por así decirlo. Entonces, desde la ley Canuleia, los patricios se podían casar con los plebeyos y viceversa. La ley de Licinias Sextias, ¿no?, significa que desde este momento los plebeyos tienen derecho a tener un cónsul, un representante, ¿no?, plebeyo, que vele por sus intereses, ¿ya? También van a crear, como les comentaba, el cargo de tribuno de la plebe para representar los derechos de los plebeyos. Y por último vamos a tener a la ley Ogulnia. Esta ley Ogulnia es importante porque antes los únicos que eran sacerdotes eran los patricios. Entonces, los sacerdotes patricios muchas veces impedían que se aprobaran reformas que beneficiaban a los plebeyos, ¿no?, utilizando de pretexto, esto no se puede aprobar porque los dioses no lo quieren, ¿ya? Entonces, si entran los plebeyos a ser sacerdotes, la balanza se equilibra, ¿ya? Entonces, así es como los plebeyos adquieren derechos, ¿ya?, gracias a las luchas. Y ahora vamos a hablar de cómo es que los romanos se hacen los amos y señores del mundo antiguo. Primero, los romanos van a conquistar la península, ¿ya? Antes, Roma era chiquita, pequeñita, ¿no? O sea, a las justas, ¿no? Y abarcaba una parte del Valle de Lucio y nada más, ¿no? Pero los romanos, ¿no?, primero, por alguna extraña razón, le van a hacer la guerra a los etruscos, ¿ya? O sea, de ser aliados van a pasar a ser enemigos, no se sabe por qué, pero los romanos se acaban enfrentando a los etruscos y les ganan. Entonces los romanos empiezan a crecer dentro de la península itálica. Los romanos van a querer más y los romanos van a mirar hacia el sur. ¿Y qué hay al sur? Está la Magna Grecia, ¿ya? El sur, la colonia griega, ¿no?, la Magna Grecia. Entonces, los romanos atacan a la Magna Grecia, ¿no?,
y se apoderan de toda la botita, ¿no? Se apoderan de toda la península itálica, de toda la bota, ¿no? Entonces así es como los romanos se agarran toda la península itálica. Pero ahora los romanos quieren más, ¿no? Los romanos le han echado ahora el ojo ¿a qué? Al Mediterráneo occidental, ¿ya? El Mediterráneo occidental. El problema es que los romanos tienen un estorbo. Prácticamente frente a ellos, en el norte del África está pues la cultura cartaginense, ¿ya? O púnica, ¿no? La cultura cartaginense o púnica, ¿no? Utiliza estas rutas del Mediterráneo occidental para hacer sus transacciones comerciales, su comercio marítimo. Entonces los romanos saben que para agarrarse todo el Mediterráneo occidental tienen que destruir a los cartaginenses. Por eso es que empiezan estas guerras púnicas, ¿no? Estas guerras púnicas no son otra cosa, ¿no? que romanos versus cartaginenses. Entonces, felizmente, ¿no? Los cartaginenses van a tener en sus filas a un gran general, un gran estratega, que se va a llamar Aníbal, ¿no? Y Aníbal va a inventar una estrategia para arrasar con los romanos sin que ellos se lo esperen, ¿ya? Aníbal se cruza con sus tropas, ¿no? apoyadas de los galos. Los galos también odiaban a los romanos, ¿no? Se cruzan todos los Alpes suizos, y desde el norte, ¿no? Desde el norte van a atacar a los romanos. Y esto obviamente los romanos no se lo van a esperar, que el ataque va a llegar pues desde el frío, ¿no? Desde los Alpes, ¿ya? Entonces llega Aníbal y destroza a los romanos, empieza a tener importantes victorias, ¿no? Entonces los romanos, ¿no? contratan a Escipión el africano, gran estratega romano, para que conduzca la guerra hacia el sur de Roma. Entonces, cuando la guerra ya se conduce hacia el sur de Roma, es que Aníbal empieza a perder, ¿no? Lastimosamente, Aníbal pierde, ¿no? Y al final estas guerras púnicas acaban cuando los romanos, ¿no? acaban quemando, incendiando, saqueando Cartago, destrozan Cartago. Y así es como los romanos se acaban apoderando del Mediterráneo occidental, ¿ya? Pero ahora los romanos quieren más, ¿ya? Quieren más. Y los romanos le han echado el ojo al Mediterráneo oriental, ¿ya? El Mediterráneo oriental, lo que está a mi derecha, ¿no? Y el Mediterráneo oriental está compuesto por Egipto, ¿no? Lo que fue pues Persia, lo que fue Asiria, ¿no? Todo eso, ¿no? está en la mira, ¿no? de los romanos, agarrarse todo el Mediterráneo oriental. Y lo consiguen, ¿no? Lo consiguen, se van a aprovechar que Egipto es súper débil en esta época, ¿no? Eh, los, em, los descendientes, ¿no? de los soldados, ¿no? que ganaron, ¿no? la Persia selúcida, también han sido súper debilitados, ¿no? Entonces, los romanos se apoderan del Mediterráneo oriental. Entonces, ahora los romanos son los dueños del mundo antiguo, si se dan cuenta. Ya se han apoderado del Mediterráneo occidental y del Mediterráneo oriental. Ya son dueños de todo el Mediterráneo. Entonces, los romanos, ¿no? llamaban a su mar Mare Nostrum, nuestro mar, ¿no? Nuestro mar, muy orgullosos. Y vamos a hablar de la crisis de la República Romana, ¿no? Luego de 500 años, la República empieza a resquebrajarse, empieza a sufrir una crisis. Vamos a hablar de los hermanos Cayo, ¿no? y Tiberio, ¿no? los hermanitos Graco. Ellos son nietos de Escipión el africano, nietos del Escipión el africano que combatió en estas guerras púnicas. Estos hermanos van a promover que se aperturen una serie de reformas que beneficien a los plebeyos, pero estas reformas van a afectar también a los patricios. En primer lugar, ¿no? esta ley agraria va a empezar a disminuir, ¿no?
las hectáreas, ¿no? Las tierras de los patricios, ¿no? Dirá, no, que los patricios tengan un límite de tierras, ¿no? Y que lo que sobre, esas tierras que se les dé a la gente pobre, a los plebeyos pobres, ¿no? Esta es la ley agraria. Esto no le va a gustar para nada a los patricios. Por eso es que van a buscar asesinar a Tiberio Graco. Después, ya, su hermanito Cayo Graco va a tener también el mismo fin. Según Cayo Graco, ¿no? Con su ley frumentaria, ¿ya? Con su ley frumentaria va a decir, ¿no? Que lo que debe hacer Roma, ¿no? Es establecer una especie de subsidio para los plebeyos más pobres, para que todos puedan acceder al trigo, ¿no? Al pan, ¿no? Entonces, también Cayo Graco va a correr la misma suerte que su hermano, ¿no? Va a ser perseguido por los senadores patricios y va a ser ejecutado. ¿Ya? Entonces, los dos acaban muertos. Y ahora vamos a hablar de la guerra civil, ¿no? De las tres guerras civiles que va a sufrir Roma ya en la última etapa de la República Romana. Vamos a hablar de la primera guerra, ¿no? En la primera guerra se van a enfrentar dos cónsules, ¿no? Mario y Sila, ¿no? Mario y Sila, ¿ya? Uno, ¿no? Va a tener pues la venia, ¿no? de la plebe y el otro va a tener pues la venia de los patricios. ¿Ya? Entonces se enfrentan los dos cónsules por ver quién es hegemónico, quién se queda con Roma. ¿Ya? Al final los dos mueren, desaparecen y acaba en nada esta primera guerra civil. ¿Ya? Entonces, lo que van a hacer los senadores romanos para evitar, ¿no? que se vuelvan a pelear dos cónsules es crear esta figura, el triunvirato. El triunvirato. El triunvirato proviene del término tres, ¿no? Según el Senado, si son tres en lugar de dos, ¿no? Con tres la balanza se va a equilibrar y esto va a hacer, ¿no? que no se maten entre sí, pues, ¿no? Los cónsules. Entonces, este primer triunvirato va a ser, pues, va a estar a la cabeza Julio César, ¿no? Julio Cayo César, de origen plebeyo, súper querido por los plebeyos, ¿no? Él va a empezar a ascender políticamente, ¿no? Gracias a su política populista, ¿ya? Gracias también a sus alianzas matrimoniales, él tiene como 4 matrimonios, César, ¿no? Y él no se casa con cualquiera, él se casa con patricias, ¿no? O sea, con gente de mucha plata, ¿no? También así asciende. Y César en esta época va a llegar victorioso luego de haber conquistado las Galias para Roma. Entonces, todo el mundo aclama a César, el pueblo acá aclama a César, ¿ya? Y por el otro lado, tenemos pues a Pompeyo, ¿no? Pompeyo es familiar de César, ¿por qué? Porque César casó a una de sus hijas con Pompeyo. Entonces son familia. Pompeyo va a ser como representante de los patricios. Al final, esto acaba en guerra, ¿no? Se enfrenta Julio César con Pompeyo, ¿no? Por ver quién es hegemónico, ¿no? Quién manda en Roma, ¿no? Craso está de adorno, por supuesto, ¿no? Por las puras está Craso. Entonces, se pelean, ¿no? Y en la batalla de las Farsalias, Pompeyo acaba refugiándose en Egipto. Y en esta época Egipto también vivía una especie de guerra civil, porque Cleopatra y su hermano no se llevaban bien. Cleopatra quería ser reina y su hermano también. Entonces, el hermano de Cleopatra, aprovechando de que Pompeyo había refugiado, se estaba refugiando en Egipto, decide mandarlo a ejecutar, ¿no? Para ganarse la venia de César, del hombre más poderoso del mundo antiguo. Entonces, le corta la cabeza a Pompeyo, ¿no? El hermano de Cleopatra, y le enseña la cabeza a César. Mira, ¿no? Le enseña. Aquí está tu enemigo muerto, ¿no? Y César se enfurece, ¿no? ¿Cómo te atreves tú? Le dice, ¿no? Bárbaro, ¿no? A hacer esto con un romano, ¿no? En todo caso, si Pompeyo tenía que morir en batalla, ¿no? Frente a frente, no mandándolo a asesinar cobardemente, ¿no? Entonces, César se enfurece con el hermano de Cleopatra, y César lo que hace más bien es decidir apoyar a Cleopatra, ¿no? Para que sea más bien reina de Egipto. Y al final, pues, ¿no? Según la leyenda, ¿no? Cleopatra se aparece envuelta, ¿no? En una alfombra de Hollywood, bueno, en una alfombra, ¿no? Y acaba eh, volviéndose el amante de César, ¿no? Y tienen un hijo, Cesarión, ¿no? Pequeño César.
Entonces, a Cleopatra no la querían en Roma. No la querían porque era mujer, porque era extranjera, ¿no? Porque hablaba igual que un hombre, ¿no? Sabía muchos idiomas, ¿no? Era súper culta. Entonces, los romanos, que eran tan misóginos, ¿no? Lo que para nosotros hoy sería machistas, ¿no? Aunque en esa época no existía ese término, no existía. eh, pero eran bien, no querían a Cleopatra, ¿ya? Entonces, al final, el Senado romano manda a ejecutar a César, ¿no? Lo mandan a apuñalar, ¿eh? Diciendo, ¿no? De que supuestamente César, ¿no? Mal influenciado por Cleopatra, ¿no? Quería convertirse en rey. Y los romanos no podían escuchar la palabra rey ni de broma, ¿no? Desde los tiempos de Tarquino el Soberbio. Entonces, bajo ese pretexto, ¿no? Tratando de defender la República Romana, es que asesinan a César, ¿no? De un montón de puñaladas. Y al final, César, eh, una vez muerto, Cleopatra huye a Egipto, ¿no? Porque si eso le han hecho a César, ¿no? Que era tan querido por la gente que él esperaba a ella, ¿no? Que todo Roma lo odiaba. Entonces, Cleopatra se regresa, ¿no? Con su hijo a Egipto. Pasan 2, 3 años, ¿ya? Y el Senado conforma un nuevo triunvirato, un segundo triunvirato, y otra vez nombra 3 cónsules con la idea, ¿no? Que no se peleen. Y llama a Octavio, ¿no? Como cónsul, Octavio, sobrino de César, ¿no? ¿Ya? Él va a ser como representante de los patricios, por así decirlo. Lepido va a estar de adorno, ¿no? Y Marco Antonio va a ser, pues, representante de los plebeyos, ¿no? Él incluso, muchos años atrás, fue tribuno de la plebe. También Marco Antonio es muy querido por el ejército romano. Y en vida, ¿no? Cuando César estuvo vivo, Marco Antonio fue mejor amigo de César, brazo derecho de César, ¿no? Entonces, Marco Antonio, ¿no? Se pues, em, digamos que el pleito, ¿no? Ahora se va a desarrollar entre Octavio y Marco Antonio, ¿no? ¿Quién manda? Entonces Marco Antonio se entrevista con Cleopatra, ¿no? Supuestamente por negocios, ¿no? Porque Marco Antonio quería que Cleopatra, ¿no? Les diera trigo a sus tropas, les diera alimento a sus tropas, a los romanos. Entonces se acaban volviendo amantes, ¿no? Marco Antonio y Cleopatra tienen 4 hijos. Y Marco Antonio se va a vivir con Cleopatra a Egipto. Mientras Marco Antonio y Cleopatra están felices en Egipto, ¿quién se ha quedado en Roma? Octavio, ¿no? Y Octavio se la pasa pues conspirando mañana, tarde y noche, ¿no? Contra Marco Antonio en el Senado romano. Y acaba convenciendo al Senado, ¿no? De que Marco Antonio y Cleopatra son un peligro para la República Romana. Y bajo ese pretexto es que Octavio, ¿no? Influenciando al Senado, ¿no? Le declaran la guerra, ¿no? Roma a Egipto. Y así es como en la batalla de Accio, ¿no? Finalmente son derrotados. Los, son derrotadas, ¿no? Las tropas de Cleopatra, ¿no? Las tropas de Cleopatra. Y después Marco Antonio se suicida, ¿no? Cleopatra se suicida, ¿no? Se hace morder por una cobra, ¿no? Y así es como Octavio, ¿no? Se apodera de Egipto y termina convirtiendo a Egipto en una provincia romana, ¿no? En un anexo de Roma, y así acaba la vida de Egipto, ¿no? Como cultura, ¿no? Independiente. Y Octavio se convierte en el primer emperador de Roma, ¿no? Desaparece la república y se crea el imperio romano, ¿ya? Entonces, el Senado va a nombrar a Octavio, ¿no? ¿Ya? Eh, sumo pontífice, ¿no? Emperador, ¿no? O sea, emperador le da prácticamente todos los poderes a Octavio, y Octavio se cambia el nombre, ¿no? A Augusto, ¿no? Augusto, ¿ya? O sea, Octavio, Augusto es lo mismo. Entonces, Augusto es el primer emperador de Roma, ¿ya? Entonces, el Imperio Romano, ¿no? Tiene 2 etapas, ¿no? Uno es el Alto Imperio Romano y otro es el Bajo Imperio Romano. Durante el tiempo del Alto Imperio Romano, obviamente es una época de bonanza, de paz, ¿no? Paz romana, ¿no? Estabilidad, crecimiento, ¿no?
Y el Bajo Imperio Romano obviamente ya es la crisis, la decadencia total. Entonces, vamos a hablar de Augusto, ¿no? Que es el primer emperador, ¿no? de Roma, ¿no? Augusto dice, ¿no? Textualmente, que él encontró una ciudad de ladrillos y que está dejando una ciudad de mármol, ¿no? Entonces, a su gobierno se le conoce como el siglo de Augusto porque dura como 40 años, ¿ya? Con él, ¿no? Se desarrolla las artes, ¿no? Protege a los artistas, a Tito Livio, ¿no? Él protege, ¿no? Y fomenta el arte. Entonces, este es el siglo de Augusto, ¿ya? Siglo de Augusto. Después vamos a tener a Trajano, ¿no? Con Trajano se va a llegar a la máxima expansión territorial y Caracalla va a promulgar una controversial ley, ¿no? Según Caracalla, ¿no? Según Caracalla, todas las personas, ¿no? que estén en este momento en Roma, ¿no? ya son considerados ciudadanos. ¿Esto qué significa? Que si en Roma estaba un bárbaro, ¿no? Un visigodo, ¿no? Un ostrogodo, ¿no? Podía ser considerado romano, ¿no? Ciudadano. Y si era ciudadano, podía participar en política, podía tener cargos, ¿no? Edil, ¿no? Censor, ¿no? Etcétera. Entonces, esta ley es peligrosa, ¿no? Y en la época del Bajo Imperio Romano, vamos a ver la decadencia total, ¿no? En la decadencia total, ¿no? Vamos a encontrarnos con Constantino, ¿no? Constantino con su edicto de Milán, ¿no? Va a decretar, ¿no? La libertad de cultos. Hasta antes del edicto de Milán, los cristianos eran pues perseguidos, quemados, ¿no? Llevados pues a la hoguera, ¿no? O a que los devoren leones, ¿no? En los coliseos, ¿no? Como si fuera un espectáculo, ¿no? Y entonces, con Constantino, ¿no? Los cristianos van a poder empezar a profesar su religión sin que esté prohibida. Teodosio, ¿ya? Va a dividir a su gran imperio romano en dos. Teodosio divide el imperio en dos, ¿no? Divide, ¿no? En Roma de Occidente, ¿no? Va a ser para su hijo Honorio, ¿no? Y Roma de Oriente va a ser para su otro hijo Arcadio. Entonces parte el imperio romano en dos, porque ya era casi imposible, ¿no? poder gobernar un imperio tan grande, ¿ya? Una sola persona, era imposible. Y por último, vamos a hablar de Rómulo Augustulo, ¿no? Rómulo Augustulo es el último emperador del Imperio Romano de Occidente. Acuérdense, lo que cae en el año 476 es Roma de Occidente, no Roma de Oriente. Roma de Oriente todavía va a perdurar durante toda la Edad Media, ¿ya? Entonces, lo que cae en el año 476 es Roma de Occidente y con eso se da fin a la Edad Antigua y se da inicio a la Edad Media, ¿ya? Entonces, Rómulo Augustulo era un chibolo de 12 años que va a ser derrotado por Odoacro, un jefe, ¿no? de los érulos. Los érulos eran pues una tribu, ¿no? Bárbara, ¿no? Insignificante, y ellos son los que ya le dan el tiro de gracia al Imperio Romano de Occidente, ¿no? Entonces, así acaba pues la Edad Antigua, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la Edad Media, ¿no? De los 1000 años de Edad Media, ¿no? O sea, la Edad Media empieza en el 476 y acaba en 1453, son casi 1000 años, ¿ya? O sea, es un montón de tiempo, ¿ya? La Edad Media, ¿ya? Dura un montón de tiempo. Entonces, en estos 1000 años, ¿ya? En estos 1000 años de Edad Media, ¿ya? En estos 1000 años de Edad Media, vamos pues a tener, ¿no? Vamos pues a tener, ¿no? Vamos pues a tener primero las invasiones germanas, ¿ya? Las invasiones germanas se dan, ¿no? de manera pacífica primero y después de manera violenta. ¿Quiénes eran los bárbaros para los romanos? Para los romanos, cualquier persona que viviera fuera del gran imperio romano era un bárbaro, era un salvaje. ¿Por qué? Porque no vivía, ¿no?
en grandes ciudades, cómo vivían los romanos, no poseían este grado de cultura, de refinamiento, no hablaban latín, ¿no? Como si hablaban los romanos. Entonces, por eso es que para los romanos, cualquier persona que viviera afuera era un bárbaro, era un salvaje. Entonces, vamos a hablar de las causas, ¿no? En primer lugar, el aumento demográfico. Los bárbaros empiezan a tener un montón de hijos. Entonces, debido a este boom demográfico, ya no hay espacio para todos. Entonces se van a ver pues obligados, ¿no? A empezar a bajar hacia el sur, ¿ya? Empezar a bajar hacia el sur. Y primero, estas migraciones se van a dar de manera pacífica, ¿no? Primero, los bárbaros se van a presentar ante el emperador, ¿no? Y van a ofrecer sus servicios para formar parte del ejército, para ayudar en las chacras, ¿no? A sembrar, a cosechar, ¿ya? Primero esta migración se da de manera pacífica, ¿ya? Pero después ya se van a tornar violentas, ¿no? Ahora, va a haber un cambio climático súper fuerte en el siglo IV y este cambio climático va a hacer, ¿no? Que todos los cultivos se echen a perder, tanto de los bárbaros como del Imperio Romano. Entonces, nadie va a tener que comer. Los visigodos, que en esta época eran los que servían, ¿no? De soldados para resguardar las fronteras limítrofes de Roma, ¿no? Le van a decir al emperador romano Valente que les dé comida, ¿no? Porque tienen hambre. Y Valente lo que va a hacer es la poca comida que hay, no se la va a dar a los bárbaros, a los visigodos, sino se las va a dar a los romanos. Entonces, esto va a hacer, ¿no? Que los visigodos se enfurezcan, ¿no? Y se enfrenten al emperador Valente en la batalla de Adrianópolis. Entonces, así inician las invasiones violentas, ¿no? Los saqueos violentos. Entonces los bárbaros van a terminar asesinando al rey, ¿no? Perdón, al emperador Valente. Y esto era algo pues inaudito, como un bárbaro se atrevía a asesinar al mismísimo emperador, ¿no? Y después ya van a seguir toda una serie de saqueos constantes a Roma, ¿no? Hasta que en el año 476 ya se da pues el tiro de gracia, ¿no? Y cae Roma de Occidente, ¿ya? Y la otra causa, por supuesto, es la presión de los hunos, ¿no? La presión de Atila. Todos estos bárbaros tenían en común, ¿no? Que le tenían miedo a Atila. Atila, ¿no? Conocido como el azote de Dios, ¿no? Una de sus frases célebres es: donde pisa mi caballo, no vuelve a crecer más la hierba. Entonces, todo el mundo le tenía miedo a Atila, ¿ya? Entonces, debido a la presión de Atila que llegaba desde el norte, también es que ya los bárbaros se desesperan y empiezan a atacar ya de manera violenta, ¿no? Al Imperio Romano para tratar de ingresar, ¿no? Y cuidarse, ¿no? Guardar su vida, ¿no? De Atila, ¿ya? Entonces, como consecuencia de todo esto, ¿no? Una vez que cae Roma de Occidente, ¿no? Una vez que cae Roma de Occidente, ¿ya? Y se da fin a la Edad Antigua e inicio a la Edad Media, ¿no? El mapa europeo cambia por completo, cambia por siempre y para siempre, porque desaparece, ¿no? Roma de Occidente y empiezan a aparecer los reinos bárbaros, ¿no? Los reinos bárbaros. El reino franco en lo que hoy viene a ser Francia, ¿no? El reino ostrogodo en lo que hoy viene a ser buena parte de Italia, ¿no? El reino visigodo en lo que hoy viene a ser España, ¿no? El reino anglosajón en lo que hoy viene a ser buena parte de Reino Unido, ¿no? ¿Ya? Etcétera. Entonces cambia el mapa europeo, ¿ya? Por siempre y para siempre. Desaparece el Imperio Romano y aparecen nuevos estados, nuevas naciones, ¿ya? Entonces, hay pues una especie de sincretismo cultural, hay un mix de culturas. La cultura de los bárbaros se fusiona con la cultura de los romanos, ¿ya? Y producto de esto es que surgen las lenguas romance. Las lenguas romances son la mezcla del latín con las lenguas de cada uno de estos pueblos bárbaros, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? De allí va a surgir el francés, ¿no? El español que hablamos nosotros, ¿no? Se difunde el cristianismo. Al final, todos estos pueblos bárbaros se van a convertir al cristianismo, ¿ya? El primero en convertirse al cristianismo es Clodoveo, ¿ya? Este mítico rey franco, ¿no? ¿Ya?
fundador, ¿no?, de la dinastía, pues, ¿no?, de los reyes holgazanes, ¿no? Bien, entonces, y por supuesto, ¿no?, la vida se ruraliza, porque desaparece Roma de Occidente, ¿no? Entonces la gente, para salvar su vida de estos bárbaros, huye al campo, huye al campo. Entonces se deja de lado la gran ciudad, la vida en la urbe, ¿no?, en la ciudad, y más bien la vida empieza a centrarse en el campo, en el campo. Entonces todo se ruraliza. Y vamos a hablar del Imperio Carolingio, ¿ya? Durante los tiempos del Imperio Carolingio, eh, vamos a ver, ¿no?, que existieron los reyes holgazanes, ¿no? Se les conocía así porque los reyes holgazanes en realidad no gobernaban. Los que tenían el poder de facto eran sus mayordomos, ¿no? ¿Ya? Eran una especie de primeros ministros. Entonces, en esta época, un mayordomo súper importante va a ser Carlos Martel, ¿no? Y Carlos Martel va a impedir el avance de los musulmanes en Occidente con la batalla de Poitiers, ¿ya? Entonces, luego de Carlos Martel le va a seguir su hijo, Pipino el Breve, ¿no? Pipino el Breve le va a dar una especie de golpe de estado a estos reyes holgazanes y va a instaurar, pues, la dinastía carolingia, ¿ya? Y es el hijo de Pipino el Breve, ¿no?, Carlomagno, ¿no? Carlomagno es el que ya funda la dinastía carolingia, el imperio, perdón, carolingio, ya lo funda Carlomagno, ¿no? Y Carlomagno acaba siendo coronado emperador en la Navidad del año 800 por el Papa, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el sueño de Carlomagno? El sueño de Carlomagno es reconstruir toda Roma de Occidente. Para eso va a emprender campañas militares por toda Europa, exitosas. Es su sueño. Y la capital de su imperio va a ser Aquisgrán, ¿ya? Va a ser Aquisgrán. Y va a utilizar, por supuesto, al cristianismo para unificar a su gran imperio, ¿ya? La religión siempre une, ¿no? Crea lazos de pertenencia. Y Carlomagno, ¿no?, va a administrar de esta manera, ¿no?, su territorio. Carlomagno, ¿no?, denomina, pues, a las marcas, ¿no? Las marcas, ¿no?, son las fronteras limítrofes, ¿no? Son gobernadas obviamente por el marqués, la frontera limítrofe, ¿no? Los condados, ¿no?, son gobernados por el conde, tienen que ver más con la provincia, ¿no? Y el ducado podía ser una mezcla, un mix, ¿no?, entre las provincias, ¿no?, varias provincias, ¿no?, y zonas de frontera, ¿no?, y zonas de frontera. Entonces, de esta manera divide su territorio y, por supuesto, el que va, pues, a inspeccionar que todas las órdenes de Carlomagno se cumplan es el Mishi Dominici, ¿no? Es el ojos y oídos de Carlomagno, ¿no? Ahora, Carlomagno se va a reunir con su gente siempre, ¿ya?, en mayo, ¿no? Y allí va a elaborar las leyes que se deben acatar ese año, que son los capitulares, ¿ya? Ahora, en el aspecto cultural, ¿ya?, Carlomagno, a pesar que no sabía ni leer ni escribir, es un apasionado de la cultura grecorromana. Entonces va a tratar de traer de vuelta a las 7 artes liberales, ¿no? El arete, ¿no?, que era muy popular entre los griegos, ¿no? Entonces, según estas 7 artes liberales, ¿no?, tú estudiando estas materias podías ser una persona libre, ¿no? Y solamente la libertad, ¿no?, te podía dar la felicidad. Entonces, primero estudiabas el trivium, ¿no? 3 materias, ¿no?, que tenían que ver con las primeras letras, ¿no? Aprender a escribir, ¿no?, a leer, ¿no?, un poco de gramática, un poco de retórica, ¿no?, letras, ¿ya? Después vendrá el quadrivium, ¿ya? El quadrivium ya son los números. Una vez que sabes bien las letras, ya recién puedes pasar al manejo de los números, ¿no? Acá aprenderás astronomía, ¿no? Aprenderás geometría, aritmética, música, ¿no? La música está bien ligada con las matemáticas, ¿no? Si ustedes hacen música, seguro me entenderán, ¿no? Y en cuanto a las escuelas, ¿no?, vamos a tener que él contrata a Alcuino de York,
¿ya? Un gran filósofo, para que reforme la educación al interior de su imperio. Y a petición del Conde de York es que se fundan 3 tipos de escuelas, ¿no? Uno, ¿no? La escuela palatina. En esta escuela se van a educar a los funcionarios públicos, ¿no? La gente que va a gobernar, los marqueses, los condes, los duques, ¿no? Incluso la mismísima familia de Carlomagno, ¿no? La escuela conventual o monacal es la escuela en donde se va a educar a a las monjas, ¿no? A las que quieren ser abadesas, ¿no? ¿Ya? A los monjes de clausura, ¿no? A los que van a hacer vida monacal, conventual, de claustro. Y por último, la escuela parroquial, ¿no? Es la que se imparte al interior, ¿no? De las parroquias, ¿no? Es una escuela bastante sencilla, dirigida al pueblo, para que los niños aprendan a leer, a escribir, a sumar, a restar, ¿no? Y por supuesto también les enseñan catecismo. Ahora, el gran imperio de Carlomagno, ¿no? Va a la muerte de él, su hijo, Ludovico Pío, ¿no? Va a tener que enfrentarse, ¿no? A los duques, a los condes, a los marqueses, que adquirieron mucho poder en los tiempos de Carlomagno, ¿ya? Y para colmo de males, Ludovico Pío va a tener 3 hijos, ¿no? Que son pues, que se la pasan peleándose entre sí por repartirse la herencia del abuelo. Y finalmente, en el año 843, ¿no? Esto no da para más, ¿ya? Y se firma el Tratado de Verdún, ¿no? Y con este tratado es que se pone fin, se disuelve el gran imperio carolingio y se pone fin al sueño de Carlomagno. Entonces, al final, los 3 nietos, ¿no? De Carlomagno se dividen, ¿no? El imperio en 3 pedazos, ¿no? A Carlos, ¿no? Se le va a dar lo que hoy en día viene a ser Francia, a Lotario se le da Lotaringia, que está constituido por un pedacito de Francia, un pedacito de Alemania y un pedacito de Italia, y a Luis el Germánico se le da lo que hoy día viene a ser Alemania, ¿ya? Como consecuencia de todo esto, ¿no? Por supuesto que se debilita el poder central, ¿no? Desaparece esta figura fuerte de protección, ¿no? Que era pues Carlomagno, ¿no? Y esto va a dar pie, ¿no? A que el poder del rey, del monarca, decaiga y más bien el poder de quien ascienda. A ver, ¿quién asciende en el poder? Si el rey ha perdido el poder, ¿quién va a ascender en el poder en su reemplazo? ¿Quién va a ser poderoso ahora? ¿Qué opinan? Ay, 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 ya. Sí, Angelo. Sí, Angelo. Muy bien, Gwendolyn. Los nobles, excelente. Muy bien, los nobles. Muy bien, Gwendolyn. Muy bien. ¿Ya? Los nobles son ahora los que tienen el poder. Estos señores locales, a los que desgraciadamente Carlomagno en vida les dio demasiado poder. Les dio tierras, ¿no? Les dio gente para que trabajen para ellos, ¿no? Entonces, los duques, los condes y los marqueses van a ser pues súper poderosos, ¿no? A ver, Angelo, ¿no? Pregunta, ¿no? Lo de la división del imperio, ¿no? Ya, el imperio, ¿no? Carlomagno va a encomendar la tarea a los nobles que lo ayuden, ¿ya? A gobernar su gran imperio, ¿no? Entonces, las marcas van a ser gobernadas por el marqués, ¿no? El marqués va a ver la frontera limítrofe, ¿no? La frontera limítrofe, ¿ya? Los límites del imperio carolingio, ¿ya? La frontera. Los condados, ¿no? Van a ser gobernados por el conde, ¿no? Que principalmente se van a dedicar a las zonas de provincias, ¿no? A las zonas de provincias, ¿ya? Y los ducados, ¿no? Gobernados por el duque, podían ser, ¿no? Una suma, ¿no? De provincias, ¿no? Provincias más zonas de frontera. Provincias más zonas de frontera, ¿no? Era lo que, por lo general, ¿no? Estaba a cargo del duque, ¿no? Entonces, y los supervisores, ¿no? De que todos estos, ¿no? En verdad gobiernen para Carlomagno, eran los michis dominicis, los supervisores de Carlomagno, los ojos y oídos de Carlomagno, ¿ya? Y Carlomagno hacía sus leyes, ¿no? Todos los años en los capitulares de mayo, ¿no? Establecía sus leyes para ese año. Gracias, Angelo, ¿no? Entonces,
por así decirlo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Tenían, entre comillas, ¿no? Más poder, ¿no? Entre comillas, más poder. Entonces, este es el ascenso, ¿no? De los señores feudales, ¿no? Y el descenso, ¿ya? De la figura del, del rey, ¿ya? Entonces, en esta época van a aparecer una nueva onda de invasiones bárbaras, ¿no? Y esta nueva onda de invasiones bárbaras, ¿no? Son las invasiones de los eh, vikingos, ¿no? Los hombres del norte, ¿no? Los normandos, los sarracenos, los magiares, los húngaros, ¿no? O sea, aparecen una nueva de invasores en esta época, en el siglo IX. Entonces la gente, como ya desapareció la figura de protección que representaba a Carlomagno, huye despavorida para salvar su vida. Y es así como huye de la ciudad y se refugia en el campo. ¿Y a quién se va a encontrar en el campo? Se va a encontrar, ¿no? Con los marqueses, con los condes, con los duques, ¿no? Cada uno de estos ha mandado construir sus castillos, ¿no? Tienen fortalezas, ¿no? Y estos señores, ¿no? Les dirán, ¿no? Bueno, ¿quieres protección de los bárbaros? Te vamos a dar protección, ¿no? Pero a cambio nos vas a jurar fidelidad eterna y vas a trabajar en nuestras tierras para nosotros por siempre y para siempre, ¿no? Entonces, digamos que la desaparición de Carlomagno definitivamente va a contribuir, ¿no? A que estos nobles robustezcan aún más su poder en esta época. Y ahora vamos a hablar del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino no es otra cosa que Roma de Oriente, ¿no? Acuérdense que Roma de Oriente sobrevive toda la Edad Media, ¿no? Entonces, Roma de Oriente es el Imperio Bizantino. Los bizantinos se creían los verdaderos herederos de la tradición greco-romana, ¿ya? En el aspecto político, vamos a ver que se aplica un césaropapismo. ¿Eso qué quiere decir? Que el emperador en el mundo bizantino tiene doble función. No solamente es el jefe político militar, sino también es el jefe religioso. O sea, también es una especie de papa, ¿no? Césaropapismo, papa, ¿no? Es una especie de papa, ¿ya? Entonces, obviamente que el poder, ¿no? Del Papa de Roma va a chocar con el poder del Basileus, ¿ya? Entonces, ahí se van a enfrentar y esto va a acabar en un cisma, ¿no? En el cisma de Oriente del año 1054. Esa es la primera gran ruptura al interior de la Iglesia Católica, ¿no? Se parte en dos la Iglesia Católica y pues Bizancio, ¿no? Va a ser la iglesia pues ortodoxa, ¿no? La de recto camino, ¿no? ¿Ya? Y los católicos, ¿no? Se quedan con su papa de Roma, ¿no? Entonces hay una gran fractura, ¿no? Aunque también hay otras diferencias. Por ejemplo, en los cristianos, ¿no? Ortodoxos creen que el Espíritu Santo está por debajo, ¿no? De Dios Padre y Dios Hijo, ¿no? No creen en esta idea del misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? ¿Ya? Cosa que sí creen, ¿no? Los católicos de Occidente. Después, en Bizancio, se acostumbra dar la misa en latín, ¿no? Y comer pan ácimo, ¿no? Tal cual como lo hizo Jesús cuando instauró la última cena, ¿ya? Ahora, en el aspecto cultural, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Que Bizancio es producto de una fusión de culturas, ¿no? Es una fusión de las culturas de Occidente, ¿no? Son los herederos de los griegos, de los romanos, ¿no? Y también se van a fusionar, ¿no? Con Oriente, ¿no? Con la pomposidad, el lujo de Oriente, ¿no? Entonces, Bizancio es un mix, ¿no? La capital del Imperio Bizantino, por supuesto, que es Constantinopla, ¿no? Constantinopla es la capital, ¿no? Va a ser doblemente amurallada, ¿no? Y Constantinopla está ubicada estratégicamente, ¿no? Constantinopla prácticamente es una bisagra entre Occidente y Oriente, ¿ya? Entonces, Constantinopla recién va a caer en el año 1453, cuando llegan estos turcos otomanos, ¿no? Y se tumban, ¿no? Y se tumban, ¿no? Constantinopla, ¿ya? Entonces, los grandes sabios bizantinos que vivían, ¿no? En Constantinopla huyen despavoridos hacia la zona de Florencia en Italia. Entonces, no es coincidencia,
que en la Edad Moderna el Renacimiento, el humanismo, ¿no? tengan pues como cuna Florencia, ¿no? Que obviamente es el lugar a donde huyen estos grandes sabios bizantinos, ¿no? Y vamos a hablar de Justiniano, ¿no? Justiniano va a ser el emperador más importante de toda esta época, ¿no? Y Justiniano, ¿no? El sueño de Justiniano es reconstruir todo el Imperio Romano, ¿no? O sea, el sueño de Justiniano es mucho más ambicioso que el sueño de Carlomagno, ¿no? Entonces, según Justiniano, ¿no? Según Justiniano, ¿ya? Según Justiniano, se debía conquistar, ¿no? Y por eso es que Justiniano acaba conquistando el norte, ¿no? De el África, ¿no? Acaba conquistando a los bárbaros, ¿no? Que en esta época ocupaban las zonas de Italia, ¿no? Entonces, eh, ocupa, ¿no? buena parte de este territorio justiniano. Ahora, a la muerte de él, ¿no? desgraciadamente todas las conquistas que había hecho se van a perder, ni bien fallece, ¿ya? Y Justiniano también va a traer a la vuelta, ¿no? el derecho romano. El derecho romano es adaptado a la realidad del mundo bizantino de la época de Justiniano a través del Corpus Juris Civilis, ¿no? Y también construye la Basílica de Santa Sofía que contiene hermosos vitrales. Y ahora sí, nos vamos pues ya a hablar del Imperio Musulmán, ¿no? Vamos a hablar de los tiempos antes de Mahoma, ¿ya? Antes de Mahoma, la península arábica estaba conformada por un montón de pueblos que eran politeístas, ¿ya? Adoraban a un montón de dioses, ¿no? Y eran principalmente comerciantes beduinos, ¿no? ¿Ya? Nómades. Entonces, supuestamente un buen día, Mahoma va a recibir la visita, ¿no? en sueños del arcángel Gabriel, que el arcángel Gabriel le va a decir que él tiene que convertir a toda esta gente politeísta a la verdadera religión y que la verdadera religión es el Islam, que significa sumisión a Dios, ¿no? Y que Alá es el verdadero Dios, ¿no? El único Dios, ¿no? Y que Mahoma, ¿no? Desde este momento debe ser pues el profeta, ¿no? Entonces, Mahoma va a empezar, ¿no? a tratar de convertir a toda esta gente y toda esta gente se le va a ir encima. Mahoma va a sufrir un intento de asesinato. Entonces, por eso es que va a terminar huyendo, ¿ya? a Yatrib para salvar su vida. Y esta huida, ¿no? se le conoce como la Égira y marca el año cero para el calendario, pues, islámico. ¿Ya? Entonces, a su vuelta, ¿ya? Mahoma, por medio de la fuerza, va a convertir, ¿no? a la prepo, a la fuerza, a toda esta gente politeísta al monoteísmo, ¿ya? Entonces, fallece Mahoma, ¿no? Pero ya había unificado la península arábiga, ¿ya? Entonces, a la cabeza de todo, por supuesto que está el califa, jefe militar, jefe religioso, ¿no? También existe el gran Mexuar, ¿no? Mexuar, que es una especie de jefe, ¿no? del Consejo Imperial, ¿no? El visir, ¿no? que es una especie de ministro, ¿no? El emir, ¿no? El emir se dedica a la guerra, ¿no? Y el valí es una especie de gobernador de provincia, ¿no? Ahora, el libro sagrado para los musulmanes es, por supuesto, el Corán, ¿no? Es como su Biblia, ¿no? Es un libro de poemas, ¿no? Y acá están compuestos, ¿no? Los 5 pilares de todo buen musulmán. Todo buen musulmán, ¿ya? Debe orar 5 veces al día en dirección a la Meca, ¿no? Cuando te levantas, a media mañana, ¿no? En la tarde, a media tarde, en la noche, ¿no? Todo buen musulmán debe peregrinar siquiera una vez en su vida a la Meca, ¿no? Todo buen musulmán, ¿no? Está prohibido de comer carne de cerdo, de jugar juegos de azar, ¿no? De tomar vino, ¿ya? Está condenada a la usura en el mundo musulmán, ¿ya? Todo esto debe cumplir un buen musulmán. Y por supuesto, en el mes de Ramadán se debe hacer ayuno, ¿ya? El mes de Ramadán es un mes de purificación para los musulmanes, ¿ya? Y la yihad es la guerra santa, ¿no? Con esto justifican su expansión por todo el mundo, ¿ya? Y el califato ortodoxo es el que se instala a la muerte del profeta Mahoma, ¿no? Acá van a destacar pues la gente que conoció en vida, ¿no? A Mahoma, estos van a ser los califas, ¿no? Y van a ser elegidos entre la gente, ¿ya?
todo acaba cuando se elige a Alí, ¿no? Y hay problemas, hay gente que no quiere que se elija a Alí, y esto acaba en pleito, incluso asesinan a Alí, ¿no? Que era yerno de Mahoma. Y de acá pues se dividen, ¿no? Los musulmanes en los chiitas y en los sunitas, ¿no? Luego de este asesinato de Alí. Entonces, ahora vamos a hablar del califato omeya, ¿no? Es una época de expansión, ¿no? Territorial. Se llega pues incluso hasta Egipto, ¿no? Se llega a instaurar el califato de Córdoba, ¿no? En el año 750, ¿no? Y se quedan en España hasta 1492, ¿no? Los árabes se quedan como más de 700 años en España. Y los abasidas, ¿no? Entran al poder cuando envenenan a todos los omeyas en una cena. Entonces, así es como entran los abasidas en el poder, ¿no? Y es una época de gran esplendor cultural, ¿no? En donde se fomentan las artes, la medicina, la ciencia, ¿no? Y en manifestaciones culturales vamos a tener a Averroes como gran filósofo, a el cero en álgebra, ¿no? Y algunas ecuaciones de primer y segundo grado del álgebra, ¿no? Y en medicina vamos a tener al popular Averroes, ¿no? Averroes va a hacer el canon de la medicina, ¿no? Un libro que se va a leer incluso en Occidente, ¿no? Averroes disecciona cadáveres y él empieza a dibujar cómo es el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso, etcétera, ¿no? Entonces su obra va a ser muy importante. ¿Ya? Y regresamos a Europa. Vamos a hablar del feudalismo. El feudalismo se basa en dos pilares, ¿no? En el uso y usufructo de la tierra y las relaciones de dependencia personal. Una persona depende de otra más poderosa, ¿no? Las causas del surgimiento de este feudalismo, por supuesto, que son, ¿no? La desintegración del Imperio Carolingio, desaparece esta gran figura de protección de Carlomagno, ¿no? Y la gente se va a sentir desprotegida y se acaba refugiando en estos castillos de estos señores feudales, ¿ya? Huyendo, por supuesto, de estos nuevos bárbaros, ¿no? De los magiares, los húngaros, sarracenos, vikingos, etcétera, ¿no? En cuanto a características, ¿no? Se habla, ¿no? De una fragmentación del poder, ¿no? Porque ahora cada señor feudal, ¿no? Tiene el poder dentro de su castillo y punto, ¿no? Entonces no hay un poder central. El rey existe, pero está de adorno, ¿no? Los que tienen el poder de facto son los nobles. En el aspecto social, ¿no? La vida se traslada al campo, ¿no? Se ruraliza todo, ¿no? Todo va a ser el campo, el feudo, y se dejan de lado la ciudad, el comercio, la moneda, ¿ya? Y se habla de una economía autárquica, de abastecimiento, porque se produce lo que el feudo necesita. En cuanto a los estamentos sociales, ¿no? Vamos a ver que a la cabeza de todo están los bellatores, los que combaten, ¿no? Los que pelean, ¿no? ¿Ya? Son los nobles. Después vamos a hablar de los oradores, son los que oran, los que rezan, el clero que tiene el control ideológico de la población. Y por último, tenemos a los laboradores, los que trabajan la tierra, ¿no? Los siervos, ¿no? Los villanos, los siervos de la gleba, ¿no? Que fungen de campesinos. Gracias, señorita tutora, ¿no? ¿Ya? Y existen dos ceremonias súper importantes dentro del feudalismo. Uno es el homenaje. Mediante el homenaje, ¿no? Un vasallo, ¿no? Se entrega a un señor más poderoso que él y le ofrece fidelidad eterna, ¿no? Este es el homenaje. Ahora, si el señor acepta, ¿no? Ya se pasa a la fase de la investidura, ¿no? Acá el señorón le entrega pues un pedacito de tierra, ¿no? A su vasallo, ¿no? Y este pacto se sella con un beso. Ahora, dentro del mundo feudal, el feudo es la unidad productora, ¿no? Las parcelas son pedacitos de tierra chiquititos que son trabajados principalmente por los siervos de la gleba, ¿no? Y los siervos de la gleba son los que están adscritos al feudo, ¿no? Y ahora vamos a hablar de las cruzadas, ¿no? Las cruzadas, ¿no? Van a tener como pretexto, vamos a recuperar Tierra Santa, ¿ya? Ese es el pretexto, ¿ya? Entonces los nobles, ¿no? Dejan sus tierras, lo dejan todo en Europa para irse a la aventura de sus vidas en Tierra Santa y acaban prácticamente perdiéndolo todo porque de estas 8 cruzadas, ¿ya? Todas son un fracaso, excepto la primera, ¿no? Y eso, la primera a medias, ¿ya?
la primera Medias es la única que tiene éxito, el resto es un fracaso. Por ejemplo, en la primera cruzada, ¿no? Vamos a tener a la campaña popular y la señorial. La popular es propuesta por Pedro el Ermitaño. Acá convoca hombres, mujeres, niños, ¿no? Completamente desarmados a que vayan en peregrinación a Jerusalén y por supuesto que son asesinados. La señorial, ¿ya? Es la única que sí es exitosa, ¿ya? En donde pues se recupera durante 50 años Jerusalén de manos de estos turcos selyúcidas, ¿no? Pero dura muy poco tiempo esto, ¿ya? La tercera cruzada es famosa porque es la cruzada de los reyes, ¿no? En esta época va a aparecer pues Ricardo Corazón de León, ¿no? Felipe el Augusto, ¿no? Etcétera. Al final Ricardo Corazón de León va a acabar transando con Saladino, este jefe de los turcos selyúcidas, para que permitan la entrada de los peregrinos a Tierra Santa, ¿no? La Cuarta Cruzada se le conoce como la Cruzada Falsa. ¿Por qué? Porque los cristianos supuestamente están yendo a recuperar Tierra Santa, pero en realidad los cristianos se van a saquear Constantinopla durante 50 años. Y esto va a perjudicar aún más, ¿no? Las deterioradas relaciones diplomáticas que ya existían entre la Iglesia de Occidente con la Iglesia Ortodoxa. Como consecuencia de todo esto, ya, hay una breve recuperación de las rutas comerciales con el Mediterráneo, hay por supuesto un intercambio cultural entre Oriente y Occidente, ¿ya? Pero para mí lo más importante de las cruzadas es que es el inicio del fin del poder de los señores feudales, ¿ya? Porque los señores feudales lo han dejado todo, han dejado su tierra, ¿no? Durante 15 años, 20 años, ¿no? Muchos ni siquiera regresan porque mueren en Tierra Santa, ¿no? Y los pocos que regresan, regresan pues sin un brazo, cojos. Y cuando regresan, se van a dar pues con la sorpresa, ¿no? Cuando regresan a su castillo, ¿no? Los siervos han fugado, todo el mundo ha fugado de su castillo. Entonces, prácticamente los señores feudales han perdido todo el poder, ¿no? Y por supuesto, los señores feudales descienden en el poder. ¿Y quiénes ascienden ahora en el poder? Obviamente, otra vez asciende el monarca, el rey, ¿no? Otra vez asciende en el poder, ¿ya? Entonces, caen los señores feudales y ascienden los reyes otra vez en el poder. Ahora sí, vemos una línea resumen de lo que hemos trabajado hoy en día, ¿no? Hoy hemos trabajado, ¿no? Edad antigua, ¿no? Grecia y Roma, que son las cunas, ¿no? Las culturas cunas de la civilización occidental, y después hemos visto buena parte de la Edad Media, ¿no? El día de hoy. Ahora sí, les dejo acá las claves, ¿no? Y con esto estamos culminando la sesión del día de hoy, ¿no? Ya. 1, S de casa. 2, S de casa. 3, S de casa. 4, S de casa. 5, A de avión. ¿Ya? Entonces, estas son las claves. También las voy a dejar en el chat. ¿Ya? Entonces, cuídense y ya nos estamos viendo la siguiente semana. ¿Ya?